Versículo 16. Vamos a leer juntos. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este parapeto? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Amén? Así que podés ponerle el puntito final hasta el 28. ¿Sí? Después, si lo querés seguir leyendo, vamos a terminarlo, pero es hasta el 28, ¿sí? Para poder ver cómo termina este capítulo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo un poco más. Siendo pues linaje de Dios a Grecia, en mi corazón, y yo decía: Grecia, Grecia. Todo comenzó en el cumpleaños de mi hermano. Resulta que estaba el suegro de mi hermano Jonathan y me empezó a contar la historia de Grecia. Yo quedé como: wow, tanto cumpleaños que lo vi y nunca lo había escuchado. ¿Vieron? ¿No les pasa que a veces están con gente y de repente cuando le empiezan a contar algo, lo escuchan? Pero no es que solo lo escuchan como: sí, te escuché, sino que empiezan a como hacerse una película de la historia, ¿no? Entonces, él es griego y me empezó a contar y yo quedé como fascinada de Grecia. Hablaba de las playas de Grecia, porque en las esponjas me explicaba que las esponjas crecen en las playas de Grecia porque son las playas no tienen mucho movimiento de olas, no hay muchas corrientes de agua por abajo, entonces puede crecer la esponja. Todo quedó bien. Entonces yo estaba emocionada, yo le decía: ay, pero esto lo tiene que grabar, se lo tiene que grabar, dígale a Vanessa, mi cuñada, que se lo grabe porque la historia está muy buena. Me contaba que vino por su abuelo, que su abuelo se quería volver, llegó por un tío en barco, y el papá de él era el hijo más pequeño, digamos, como de 5 hermanos. Entonces me empezó a hablar que es una familia grande. En resumen, este hombre se quería volver a Grecia, y Dios le dijo 2 veces que no. Primero el tío lo fue a buscar y: no, vos no te vas a ir, te vas a quedar acá. Bueno, ya el barco se fue y se quedó. Y después sacó otro pasaje, tampoco se pudo ir de Argentina. Así que yo le decía a este hombre: digo, bueno, le digo, tenía otro propósito de quedarse acá en Argentina. Mire todo lo que pudo lograr, ¿no? Así que qué bendición, cuánta experiencia, cuántas historias que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Todo lo que vivió esta persona, que bueno, ya es mayor, ¿no? Tendrá unos 70 y tantos años, pero yo quedé fascinada. Entonces, desde ya hace una semana, sin saber que tenía que estar hoy acá predicando, el Señor me habló de Grecia, ¿no? Creo que yo siempre les digo que Dios habla de manera especial. Esta semana, cuando empiezo a buscar la palabra, porque digo, tengo que compartir la
digital. Y encuentro una carta en esta Biblia de una hermana que vaya a saber qué hermana es, porque me dijo unas palabras hermosas y yo veo la fecha del año 2015. Me la escribió a letra, tenía una letra espectacular, me animaba, que esto, que lo otro, que ore por ella, que ella estaba en enfermedad. Y cuando veo la firma, no le puso la aclaración. Y yo digo, uy, qué lástima, porque estoy tan agradecida de hoy en el año 2024 poder leer esta carta. Y dije, ¿por qué será que leo esta carta y hoy me llega? Pablo escribía cartas. ¿Se acuerdan? Si pudieron leer las cartas de Pablo. Y el anhelo de Pablo era predicar. Siempre él quiso ir a Grecia. Y esta palabra se llama pasaje de ida. No sé si tenés un pasaje de ida, pero esta palabra se llama pasaje de ida. Y no tiene pasaje de vuelta. ¿Por qué? Porque Pablo siempre estaba animando a sus hermanos por medio de carta. No era ni por Instagram ni nada. En ese tiempo tenía que llegar una carta a pulso. Por eso cuando yo leí esa carta, esta hermana le puso la firma hermosa y yo digo, ¿qué hermana será? Porque puso que era una hermana, pero no sé quién era. Así que calculé que era o de Torcuato o de Pablo Noé, pero no sé quién. Pero que Dios la bendiga porque fue instrumento. ¿Para qué? Porque Dios me venía guiando para que tenía que leer Atenas, Grecia y una carta. Así que gloria a Dios. Dios confirmó la palabra. Pablo quería llegar a Atenas. Tenía un propósito de predicar el Evangelio. Él siempre que estaba podía cumplir el propósito que Jesús nos encomendó a todos. Vemos en San Mateo 28 que era ir por todo el mundo, ¿sí? Enseñando, bautizando, no es largo, la gran comisión. Y Pablo era una persona muy conocedora de la palabra, ¿sí? Era judío, todos conocemos un poco de él. Hasta que se le cumplió el deseo de llegar a Grecia. Entonces, él era una persona tan preparada en la palabra de Dios, podía oír la voz de Dios, él podía tener una intimidad con Dios y también conocía a sus amigos, los discípulos que él tenía. Vieron que él siempre se comunicaba, les comunicaba cómo estaba de salud, cuando estaba en la cárcel. Si ustedes pueden leer en el capítulo anterior, podemos ver que él estaba en la cárcel y fue liberado, las cárceles se abrieron. Imagínense que él estaba encerrado en la cárcel porque había estado preso y empezó a alabar a Dios con su compañero de batalla, con su discípulo. Las puertas, dice que temblaron, las rejas de la cárcel temblaron, el carcelero no sabe qué pasó, habrá caído, no sé, como un estruendo y se abrió la cárcel y dijo, bueno, yo me voy a seguir predicando. Y acá llegó al capítulo 17. Él estaba, de alguna manera, llegando a personas que no eran tan fáciles de llegar. No sé si alguna vez te tocó predicarle a alguien que es duro, que vos decís, no le llega con nada. Bueno, imagínate que Grecia es un lugar hermoso, que está, de ahí vinieron los filósofos, que sabían un montón. Imagínate que para predicarle a ellos tenía que saber mucho. Pero Pablo no tenía problema de nada, iba con todo. Dice el versículo 17 que él discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Así que imagínate que un día se levantaba con ganas de ir a predicar, iba a predicar y discutía. Y dice que se encontró unos filósofos epicúreos. ¿Qué significa? Los epicúreos era un sistema de ateísmo que enseñaba al hombre a buscar como meta más alta una vida basada en el placer, una vida placentera y tranquila. Y también se encontraba a los estoicos, que también los estoicos podemos ver de que también era una rama de la filosofía que seguía toda la rama de los epicúreos y que también buscaban el placer humano liberándose de los miedos a los dioses, a la muerte y al destino. Porque ellos creían que los miedos no servían para disfrutar la vida, ¿no? Que todos los miedos no servían. Los estoicos miraban por otro lado la racionalidad, ¿sí? Y no había ningún espacio, eran opuestos. Por ejemplo, los epicúreos buscaban el placer de la vida y los estoicos la racionalidad. O sea que no había lugar para el placer, todo lo analizaban. Era gente muy difícil de llegar. Y ahí estaba Pablo, que estaba hablando de la palabra de Dios. Y dice que se disputaban con él. Y dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es un predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y él se paraba en lugares como el aerópago, eran lugares donde no iba cualquier persona, ¿sí? Ustedes pueden imaginarse a Grecia y ¿qué se imaginan? ¿Cómo? Sí. Sí, el Partenón es de ahí, ¿no? Pero más que Partenón. Partenón. Bueno, ahí algo podía pifiar, ¿no? Entonces él se paraba en lugares donde sabía que se iba a encontrar con todo tipo de personas, pero siempre, ¿qué es lo que podemos ver? Que Pablo estaba dispuesto al desafío. Esto anótenlo. Él estaba dispuesto al desafío. ¿Estaba preparado en la palabra? Sí. ¿Estaba siendo guiado por Dios? Sí, porque él había llegado a Atenas, que era un lugar donde él quería predicar hace mucho tiempo, la cual también se preparó. Tuvo distintas persecuciones anteriores. Y podemos ver de que él tenía un objetivo claro y le encantaba el desafío. Hoy tenemos que pensar de que llegamos a fin de año, ¿sí? Que estamos en diciembre. Podríamos decir, pero ya se me acabó el año, no tengo más objetivo. Estoy esperando que llegue Navidad para poder brindar y que se acabe el año. No, nosotros tenemos cada día en la gracia de Dios un objetivo claro. El tema está en que yo no me lo puedo poner en mente, no lo puedo fijar. Por eso, cuando creemos que se acaba el año, que no se me dieron algunas cosas, que otras sí, tengo que pensar de que tengo que estar atento al desafío que Dios me va a poner. Pablo estaba dispuesto no a discutir, decir, peleando, sino que él sabía que él estaba parado sobre la roca firme, porque sabía que la palabra que él creía era del Dios vivo, no un Dios hecho de barro, ¿sí? Como dice más adelante, él sabía que estaba parado en la roca firme y él tenía que predicar la palabra. Entonces, primero tenía un objetivo claro y estaba dispuesto al desafío. Podemos ver más adelante, versículo 23, porque pasando y mirando los santuarios, él pasaba y miraba y halló un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y acá podemos ver que no solo estaba dispuesto al desafío, que tenía un objetivo claro, sino que también usó las herramientas de los demás para poder llegar a predicarles, ¿sí? O sea que las mismas palabras que ellos creían, lo que habían escrito, a él le sirvió para poder predicar. Por eso ahí podemos ver que Pablo tenía la guía de Dios y el discernimiento a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos están haciendo network? ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo le dio una herramienta para poder ver, y de lo que él estaba en el lugar, pudo utilizar algo para atrapar la atención. ¿Sí? Así que donde vamos, donde vos sacaste un pasaje de ida, fíjate que el Espíritu Santo te va a mostrar qué cosa tenés que utilizar como medio para poder llegar. Porque a veces no encontramos palabras, no encontramos testimonios, no conocemos a la persona y tal vez el Espíritu Santo no me hable nada, pero yo tengo que usar mi capacidad espiritual. No estamos hablando de capacidad humana, sino un discernimiento que Dios nos da en el momento de la predicación. Y eso, ¿qué debo hacer si yo no lo estoy acostumbrado a usar? No sé si yo tengo ese discernimiento, tal vez se preguntan. Pero yo quiero decirte que si podemos poner por obra la palabra, en ese momento yo, si sé que tengo la posibilidad de predicar, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé el discernimiento, que me dé la palabra para poder estar atenta en ese momento. Porque él utilizó al Dios no conocido, utilizó algo que ellos adoraban para poder usarlo como una flecha de evangelismo. ¿Sí? Entonces ahí no desperdició la oportunidad, sino que aprovechó. Y dice, no es honrado de manos. Él está hablando el 24, dice que el Dios que él creía, del cual estaba predicando, era un Dios distinto. ¿Cuál era el Dios? No le estaba hablando a cualquier persona, a filósofos. El Dios que creó todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, sino es el que le da el aliento de vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pablo sabía que estaba con gente muy idólatra, ¿sí? A veces vamos a lugares donde
vemos gente que es idólatra, tiene su santuario, tiene cosas. Y nosotros no vamos a ir a contender y vamos a ir a pelear. Sino tenemos que utilizar el momento exacto cuando el Señor nos dé la palabra justa, como hizo Pablo, y decirle de que nosotros creemos en Dios también. Y que es el mismo Dios que nos creó a todos, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya vamos utilizando el medio en el cual nosotros estamos para predicar. Y esta palabra es el pasaje de ida. ¿Por qué? Muchos de nosotros estamos como los epicúreos o como los estoicos. Algunos ahora se estarán pensando, ¿a qué quiere llegar con esto esta palabra? ¿Tendré que evangelizar más? ¿Tendré que no usar tanto la racionalidad? ¿O estoy buscando los placeres de la vida como los epicúreos? ¿Cómo fue este año? ¿Buscaste los placeres de la vida? ¿O estabas buscando crecer intelectualmente y buscabas como los estoicos, a ver con quién puedo usar mi conocimiento de tantos años y mis títulos para poder hablar o contender con otra persona? Entonces no llegamos a nada. Muchas veces los placeres de la vida son momentáneos. Tal vez hicimos un gran banquete, invitamos a muchas personas, oramos, bendijimos los alimentos y de repente de ese banquete no pudimos traer ni un alma o no hubo ni siquiera algo que ellos se hayan llevado de recuerdo de Dios. Tal vez fue un año donde pasaste muchas pruebas, enfermedades, fue un año difícil para todos. Pero tenemos que pensar, como hizo Pablo, que tenemos que tener un objetivo claro. Muchos tienen el objetivo claro, pero no están dispuestos a pasar el desafío. El desafío es estar al frente de batalla. Y muchas veces vamos a estar en medio de cárceles, en medio de pruebas muy grandes. Y yo sé que muchos están pasando pruebas grandes. Pero que Dios nos recuerda a través de esta palabra, de que somos hijos de un Dios que todo lo puede, que todo lo puede transformar. Pero muchas veces el diablo usa nuestra racionalidad como los estoicos y nos hace pasar el día. Nos pasa la hora y terminamos viendo Gran Hermano. ¿No? No sé, yo no veo Gran Hermano, pero dije, muchos se rieron, ni tengo idea ni quién entró, nada, no me interesa. Pero ¿saben qué? El diablo es astuto y nos hace pasar el día. Y ¿saben qué? Ese día, si nosotros lo perdimos y no pudimos hacer algo para Dios, fue un día perdido. Fuimos como los estoicos que estábamos ahí en ese lugar hermoso llamado Areópago y estamos discutiendo con otro filósofo y estamos en puras palabrerías. ¿Sí? Pero el Señor quiere decirte que todavía el año no terminó y que está en vos en desafiarte. Pero para eso tengo que echar fuera la racionalidad, los pensamientos que me da Satanás. Yo cada día tengo que vencer con los pensamientos que me da Satanás contrarios. ¿Qué pensamiento nos puede dar? No sé a vos, pero a mí millones. Como, por ejemplo, te levantás y ¿hoy qué vas a hacer? ¿Todo lo mismo? ¡Qué aburrida que es tu vida! Vienen pensamientos así. Y yo aprendí de mi amada pastora de que yo no tengo que anular en el momento. Y tengo que tratar de tener pensamientos